Shabbat Shalom. Estaba pensando algo muy curioso. Estamos dependiendo demasiado de la tecnología. Y no voy a hablar de la IA. Voy a hablar de algo mucho más básico. Estaba viendo básicamente como ejemplos, fíjate, antes todavía se pueden conseguir una báscula, una pesa de cocina análoga en $5. Se puede conseguir. Sin embargo, te vas a buscar una digital porque es mejor, que yo no sé qué onda y tal. Y al final te cuesta, sí, $10. La análoga no tiene ningún tipo de mantenimiento realmente, y la otra tienes que estarla conectando, tienes que tenerla. Incluso ahora te están diciendo que la puedes conectar con Alexa o con alguna inteligencia artificial y tal, pero ¿para qué? ¿Para qué? Realmente no tiene sentido. Fíjense, estaba viendo un ejemplo muy fuerte. Hace años, hace décadas realmente, en los rallies, estaba la clase B, que es una clase de locos, donde realmente no había un reglamento o una reglamentación real. Y cada quien hacía lo posible para llevar sus autos al máximo. O sea, cochecitos de 1600 de cilindrada con 500, 600 caballos que no pesaban nada, volando por todas partes. Muchos de ellos tenían tracción integral. Voy a hablar de esta parte. Tracción en las cuatro ruedas, tracción integral siempre. Y era básicamente un diferencial conectado a dos diferenciales más, uno en el centro, uno en las ruedas delanteras, uno en las ruedas traseras, y funcionaban bien, se balanceaban solitos, no necesitaban de ningún tipo de sensores ni de nada de eso. Sin embargo, hoy nos encontramos una de las quejas más grandes realmente es cuando de repente la tracción total comienza a soltar foquitos y comienza a soltar, y esos foquitos, todo eso requiere de energía, requiere de corriente, requiere de una electricidad, una electrificación constante, y la lectura de los sensores y X y Y, Z, y al final no funcionan bien porque simplemente la electrónica comienza a mandar errores por todas partes, porque en un auto de tracción integral las cuatro ruedas funcionan de forma independiente y cada una gira a una velocidad ligeramente distinta, cosa que con un sistema completamente mecánico es algo completamente, el usuario no necesita tener ningún tipo de aviso. La computadora tampoco, porque realmente no necesita una computadora para funcionar. Y sin embargo, al tener hoy en día la computadora, tenemos cada vez más necesidad de tener electrificación, tenemos necesidad de sistemas eléctricos, sistemas electrónicos, técnicas espectaculares, programaciones, reprogramaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y a qué voy con esto? Estamos muy pendientes y estamos sobrecargando de la misma forma como sobrecargamos nuestros sentidos, como sobrecargamos nuestra vida todos los días, día a día, con pequeños detalles, que si el lápiz, que si la pluma, que si esto, que si aquello. Cuando nos damos cuenta estamos sobrecargados, llenos de detalles. Me acuerdo hace años que un seminarista nos estaba hablando de un vaso. Sí, coges un vaso y lo típico, ¿no? Hablan del vaso lleno o el vaso vacío, pero realmente no. Dice, ¿cuánto tiempo vas tú a aguantar ese vaso? Básicamente es lo que nos sucede, nos estamos sobrecargando de un montón de cosas, y nos estamos sobrecargando de montones de detalles, y ahora que la política, y ahora que esto, y ahora que aquello, y terminamos teniendo un montón de detalles que al final no nos dejan pensar claramente, nos llenan de avisos, nos llenan de sentimientos, emociones, opiniones, y básicamente me voy a referir mucho a los cuatro acuerdos, que si no los has leído, léelos. Pero básicamente las opiniones, son opiniones, todo el mundo tiene una opinión. Los sentimientos y las emociones muchas veces vienen influenciados por esos sentimientos y opiniones generados por sentimientos y opiniones de alguien y alguien más. Y eso genera un tren de consecuencias. Al final, terminamos sobrecargados sin poder pensar realmente en el verdadero problema, simplemente porque estamos viendo los detalles. ¿Y a qué voy con esto? Fíjense, estamos viendo ahora, nos están metiendo en la cabezota que tenemos que estar muy pegados a la política, y ahora con todo lo que está pasando en Estados Unidos, que Donald Trump y toda la onda, y cómo nos están metiendo tanto miedo con detalles, y al final nos damos cuenta de que muchas veces nosotros, mi yo interno, es capaz de hacer muchas cosas sin necesidad de depender de la opinión, o peor aún,
pudiendo eliminar las amenazas externas. Por ejemplo, las opiniones de los demás muchas veces vienen a las famosas críticas. Muchas veces vienen a decirnos que estamos mal, que somos esto, que somos aquello, que no podemos, y nos lo creemos. Y ahí comienzan a llegarle esas pequeñas semillas de limitaciones. Mi maestro hablaba de que las limitaciones son las 5 pulgadas. 5 pulgadas entre una 100 y la otra, entre una oreja y la otra, porque todos están aquí. Si tú crees que no puedes, no puedes. Si crees que puedes, puedes. Entonces, vamos a dejarnos de buscar los detallitos, vamos a dejar de sobrecargarnos, vamos a dejar de buscar la aprobación externa. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Simplemente eliminando detalles. Eliminando el no puedo, eliminando el por qué no puedo. Uno de los grandes juegos de los niños, que cuando somos adultos se nos olvida jugar, es el juego del por qué. Y es que cuando llegamos a adultos se nos olvida que fuimos niños y no dejamos que los niños jueguen eso, pero realmente no lo están haciendo por desesperarnos. Y es desesperante para un adulto cuando un niño comienza, ¿por qué? Pero cuando comenzamos a jugar eso, cuando tú comienzas a jugar eso en tu mente y te vas dando cuenta de que tu mente te está diciendo ¿por qué esto? Y comienzas a llegar a un montón de deducciones y a un montón de razonamientos, independientemente de las opiniones, te vas dando cuenta de que realmente no hay tales limitaciones. Que el por qué simplemente son cosas que yo no sé hacer, pero que tengo la capacidad de aprender a hacerlas, tengo la capacidad de comenzar a hacer cosas nuevas, tengo la capacidad de hacer, y justamente ahí es donde caigo de nuevo en la famosa atracción integral. Si yo tengo una atracción integral que puede ser movida simplemente en automático sin tener que buscarla, la aprobación de sensores externos, pues entonces ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no irme a lo básico, decir yo voy a hacer esto y lo voy a hacer? Y si tengo que lograrlo y me tengo que luchar, porque definitivamente nada de lo que vale la pena es fácil, entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué esperar a que venga una lucecita en el tablero y me encienda? ¿Por qué esperar a que una lucecita en el tablero me diga que no puedo hacerlo o que tengo que recalcular o que tengo que hacer? Cuando realmente en automático, cuando lo voy haciendo y cuando lo sigo haciendo, voy simplemente hacia donde quiero ir. Y todo eso al final va cayendo cada cosa en su punto, y si tengo que recalcular o recalibrar, lo voy a hacer. Y muchas veces ni siquiera me voy a dar cuenta de cuando lo estoy haciendo, porque voy en mi marcha. Obviamente no estoy hablando de una brújula. Cuando uno ve que tu brújula se gira 1 grado hacia el este o hacia el oeste, y es donde la Biblia dice, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, ve recto, ve a tu punto. Y yo sé que estoy quizás sacando de contexto un poquito, pero básicamente es eso. Cuando uno comienza a desviarse, pierde. Si desesperas, pierdes. El que no tiene paciencia, desespera. Y el que desespera, se llena de miedo. Y cuando te llenas de miedo, no haces nada, porque el miedo es el gran enemigo de la prosperidad. Vamos a pensar en eso un poquito y van a ver cómo poquito a poquito vamos a ir